Así que vamos a empezar, hermanos, este tiempo solemne de adoración al Señor cuando abrimos su palabra. El Nuevo Testamento da por sentado que todo cristiano es parte de la iglesia local. Y como parte de una iglesia local, el Nuevo Testamento enseña que el cristiano ha sido dotado por Dios para servir en una iglesia local. Eso significa que parte de tu vida cristiana debe incluir el servicio en la iglesia. No lo olvides. Todos debemos ser servidores a otros cristianos en el contexto de la iglesia local. Y desgraciadamente o lamentablemente muchos de ustedes tratan a la iglesia como espectadores, mas no como servidores. Y es una realidad que no podemos negar. Vienen a la iglesia el domingo como si fueran al cine, a un restaurante o a visitar a algún familiar o algún centro cultural, un teatro. Se sientan y solamente disfrutan lo que ven. Simplemente llegan, esperan a que los atiendan, no buscan atender a otros. Su preocupación es realmente lo que pueden recibir y no lo que pueden dar. Y este problema no solo manifiesta una actitud pecaminosa, sino también obviamente una actitud, hermanos, de soberbia, de orgullo, de tener un concepto muy elevado que el que deberíamos tener. En diciembre del año 2019, un famoso futbolista profesional portugués en una entrevista dijo sin modestias ni tapujos lo siguiente, escuche: el mejor en este momento soy yo, no tengo defectos. Fin de la cita. Y uno dice, ¿cómo es posible que uno sea capaz de expresarse de esa manera? Pero como vamos a ver, él no es, ni ha sido, ni será el único. Y aunque muchos de nosotros no somos capaces de hablar de una manera tan burda, creemos que en nuestra vida cotidiana y en nuestra forma de vivir manifestamos algo de ese enaltecimiento, manifestamos algo de esa soberbia, de creernos lo que no somos. Ahora, ¿cómo podemos definir el orgullo en palabras simples? Déjeme darle una definición. Es una imagen excesivamente positiva que conduce a un comportamiento despectivo hacia los demás. Lo repito, es una imagen excesivamente positiva de uno mismo que conduce a un comportamiento despectivo hacia los demás. El nuevo diccionario bíblico ilustrado de Samuel Vila y Stein lo amplía y dice lo siguiente: es un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo de sometimiento a Dios, pretensión de autosuficiencia y autoexaltación. El soberbio u orgulloso no reconoce su dependencia como criatura de su Creador, ni la mutua dependencia con sus semejantes. Fin de la cita. Y aterrizando el orgullo o la soberbia al ámbito de las relaciones humanas, déjeme darle algunas manifestaciones de cómo el orgullo, hermanos, se refleja en las relaciones interpersonales en el momento de servir en una iglesia local. La primera manifestación es la vanagloria. Vanagloria. Se trata de un interés inapropiado por impresionar a los demás o por no querer dar a conocer mis emociones, por ocultar ciertas debilidades. Entonces, mucha gente no es abierta, mucha gente no hace vida de iglesia, mucha gente pretende no darse a conocer debido a esto. Y aunque aparentemente uno puede decir, bueno, es que es su personalidad, él es así, no, muchas veces es por vanagloria, soberbia, orgullo, no quererme dar a conocer para que no vean mis debilidades. La segunda manifestación es que no concedo perdón. Muchas veces cuando servimos en un contexto de ministerio, en una iglesia, y nos hacen algo, consideramos que nuestra gloria fue manchada y no perdonamos. Soberbia. La tercera manifestación es no busco el consejo de otras personas. Proverbios 12:15 dice así el proverbista: el camino del necio es derecho en su opinión,
mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Qué significa esto? Una persona sabia desconfía de su propio criterio, de su propio juicio, y valora la instrucción de los que son sabios y buenos, mientras que el necio piensa que tiene razón en todo lo que hace. Dicho de otra manera, hace de su voluntad su ley. Y hermanos, esto es muy común también en las consejerías. Una persona, miembro de la iglesia, busca consejería. Me dicen algo que no quiero escuchar. Voy al segundo pastor, lo mismo. Al tercero, lo mismo. Se me acabaron las cartas. Voy donde un hermanito y me dice lo que quiero escuchar. Entonces, yo no estoy buscando la voluntad de Dios, simplemente estoy buscando que alguien confirme lo que yo quiero escuchar. Entonces, uno hace de su voluntad su ley y lo maquilla de piedad cuando no es así. Cuarta manifestación de cómo el orgullo se refleja en las relaciones interpersonales: tener un alto concepto acerca de su imagen personal. Romanos 12:3 dice el apóstol Pablo: a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debería tener, sino que piense de sí con cordura. En ocasiones encontramos gente que nos dice: sigue adelante, te mereces eso y mucho más, te mereces lo que has logrado, es tu esfuerzo el que te ha llevado hasta aquí. Esos comentarios, hermanos, aunque tengamos la teología correcta, puede hacernos sentir y aún hacernos comportar pecaminosamente, pensando que somos superiores a otros, cuando en realidad no lo somos. Frecuentemente nos encontramos demandando cosas a otros, muchas veces sin darnos cuenta, porque creemos ser merecedores de algo. Terrible. Por eso es que una de las marcas distintivas de un cristiano es la gratitud. Gratitud. No somos agradecidos porque creemos que lo merecemos. Es lo mínimo, Señor. No agradecemos. La quinta manifestación se encuentra en la grandeza al ejercer poder sobre otros. Hemos visto vanagloria, no concedo perdón, no busco el consejo de otros, tengo un alto concepto de mi imagen personal. Número 5, encuentro la grandeza al ejercer poder sobre otros. Mateo 20:25. Mateo 20:25 dice allí el Señor Jesucristo: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean entre ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Ahora, pensando en el contexto histórico, cultural de estas palabras, el mundo busca grandeza a través de poder, personificado por gobernantes déspotas de las naciones, tales como los faraones, Antíoco Epífanes, los Césares, los Herodes, Pilato, bajo todos los cuales los judíos habían sufrido en gran manera. Los grandes ejercen presión, llegan al poder y presionan al pueblo. Eso hacen los grandes. Verso 26, mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Es como si Jesús dijera: hermanos, ese es el modelo de la gente del mundo que no conoce de Dios. Ocupan todas sus energías con el propósito de llegar a la cumbre. Y cuando han llegado a la cúspide, hacen que los demás sientan el peso de su autoridad. No obstante, la grandeza en el reino de Dios no viene por la autoridad o el dominio, sino por el servicio. El servicio. Hermanos, tengamos cuidado con ser miembros de esta iglesia y por el hecho de ser miembros de la iglesia y que otros no lo sean, ejercer cierta aspereza, cierta actitud déspota en que yo conozco la sana doctrina, yo ya alcancé la sana doctrina, tú no lo haces, incluso en los ministerios. No, recuerde cómo llegó aquí, recuerde cómo llegó al Señor Jesucristo, cómo era su vida hace 20 años. Tengamos mucho cuidado con esto. Y esto también puede ser un mal en los ministerios. Me dan cierto grado de autoridad y aprovecho esa autoridad para
que los demás sientan el peso de mi autoridad. No, hermanos, Dios no ha diseñado que la vida del cristiano sea de espectador, sino de servidor. Y por eso nos ha dado dones espirituales para servir en el contexto de la iglesia local. Así que, acompáñeme a Romanos capítulo 12, verso del 1 al 3. Y mientras llega allí, déjeme darle un poco de contexto. Romanos 12, del 1 al 3. Pablo escribe la carta a los romanos cerca del año 56 después de Cristo. Y le escribe a cristianos que vivían en Roma. Y el Espíritu de Dios utiliza a Pablo para escribirles a estos creyentes en relación a la justificación por la fe de los capítulos 1 al 11. De los capítulos 1 al 11. Y de los capítulos 12 al 16, Pablo les habla de cómo la justificación por la fe se puede evidenciar en su vida cristiana. Escuche, aquí en Romanos 12 encontramos cómo debes manifestar tu salvación en la iglesia. En Romanos 12 encontramos cómo debes manifestar tu salvación en la iglesia. Y vamos a continuar con la misma proposición de estudio del último domingo del mes de abril. Presta atención. En base a las misericordias que Dios te ha concedido en Cristo al salvarte, debes manifestar tu salvación de 3 maneras. La primera de ellas, somete tu vida entera a Dios, versículo 1. La segunda de ellas, piense conforme a la Biblia, verso 2. Y la tercera de ellas, sirve conforme a tu don espiritual, de los versículos 3 al 8. No lo olvide, somete tu vida entera a Dios, versículo 1. Piense de acuerdo con la Biblia, verso 2. Y número 3, sirve conforme a tu don espiritual, de los versículos del 3 al 8. A manera de repaso, veamos la primera manera de 3. Somete tu vida entera a Dios. Versículo 1. Véalo en el texto, hermanos. Abra su Biblia, vaya a Romanos 12, véalo en el texto, verso 1. Así que, hermanos, esta es la bisagra o eslabón que conecta las dos secciones grandes de la epístola. La sección doctrinal del capítulo 1 al 11 y la sección práctica del capítulo 12 al 16. Así que, hermanos, también podría traducirse como por lo tanto, hermanos, o en conclusión, hermanos. ¿Ve el texto? Os ruego, esto es, los exhorto, los animo por las misericordias de Dios. Una mejor traducción sería en base a las misericordias de Dios. Y las misericordias de Dios, hermanos, en palabras sencillas, es todo lo que Dios nos ha concedido al salvarnos. Todos los actos misericordiosos que Dios nos ha revelado en el capítulo 1 al capítulo 11. En otras palabras, les ruego en base a los actos misericordiosos que han recibido de Dios. ¿Qué cosa? Véalo en el texto, verso 1. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dicho de una manera más simple, ofrezcan todo lo que son a Dios. El ofrecimiento que un cristiano hace de su cuerpo no solo debe ser un sacrificio vivo, sino, véanlo en el texto, santo. Santo. La entrega de nosotros mismos y lo mejor que tenemos es lo que resulta, ve el texto, agradable a Dios, o también dicho, aceptable ante Dios. Aceptable ante Dios. Vuelva al texto, verso 1. Así que, hermanos, os ruego en base a las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra culto allí es servicio de adoración a Dios. Servicio de adoración a Dios. El verdadero culto de adoración, hermanos, no se limita a cantar alabanzas, a un concierto de música cristiana. Muchos lo llaman adoración al Señor. ¿No es así? Es ofrecerle a Dios nuestra vida cotidiana, no algo que limitamos a un solo día a la semana, a una sola hora al mes. No, nuestra vida debe verse afectada por nuestra teología.
¿Y en qué sentido? Bueno, en un esposo que ama, provee y cuida a su esposa. En una esposa que respete y se somete a su marido. En hijos obedientes a sus padres. En trabajadores diligentes. En empleadores cristianos que son considerados con sus trabajadores. En miembros consagrados al Señor en el servicio de una iglesia local. Y este estilo de vida, hermanos, que es posible porque hemos sido alcanzados por las misericordias de Dios, véalo en el texto, es completamente racional. Dicho de otra manera, debido a todo lo que Dios nos ha dado en la salvación, es lógico, es coherente que le ofrezcamos todo lo que somos al Señor. Claro, te salvó de su ira, te salvó del infierno, te dio al Espíritu Santo para que te ayude a obedecer la palabra, al entenderla y aplicarla a tu vida. Te promete perdón de pecados y vida eterna. Un intermediario perfecto como es Jesucristo. Impresionante. Entonces, de acuerdo a Romanos 12:1, ¿cómo debes responder ante todas estas expresiones de misericordia descritas en Romanos del 1 al 11? Romanos 12:1 lo responde. Ofreciendo todo lo que somos a Dios, siendo sacrificios apartados del pecado, dedicados a obedecer a Dios. En otras palabras, correspondiendo a sus misericordias perfectas en devoción total a Él. Hermanos, esta debería ser una tremenda motivación para frenarnos a pecar. Claro. Antes de que usted piense pecar o esté concibiendo en su mente una concupiscencia, un pensamiento pecaminoso, piense en todo lo que Dios ha hecho por usted. Tremendo. En base a las misericordias que Dios te ha concedido en Cristo, debes manifestar tu salvación en la iglesia de 3 maneras. Número 1, somete tu vida entera a Dios. Número 2, o segunda manera de 3, piense de acuerdo a la Biblia. Mírelo en el texto, Romanos 12:2. Dice el texto, no os conforméis a este siglo. En el griego comienza con una conjunción llamada y. Se leería, y no os conforméis. ¿Por qué es importante este detalle? Porque aquí en el verso 2, escuche, vemos cómo se ve un cristiano que es entregado a Dios como un sacrificio vivo. ¿Cómo se ve? Verso 2. No se conforma a este siglo. La palabra conforméis es el primer imperativo de la sección de Romanos 12. Es un mandato, es una orden. Y viene de la raíz griega, semá, de donde viene la palabra española esquema. Esquema quiere decir forma exterior que cambia de año a año o casi de día a día. Dicho de una manera más simple, no traten de estar siempre a tono con todas las modas del mundo. No sean como esos animalitos camaleones que cambian según el ambiente. Un cristiano no es así. Aquí la palabra siglo se refiere en resumen a una manera de pensar no cristiana o a una manera de pensar no bíblica. De manera que aquí, hermanos, lo que dice la palabra de Dios es, no se conformen, no abracen las teorías, no abracen las hipótesis, las ideologías, los proyectos, la forma de pensar que este mundo tanto abraza. No lo hagan. Como lo dice un comentarista, no permitan que el mundo que los rodea se las arregle para meterlos a la fuerza en su propio molde. No se conformen a este siglo. En lugar de pensar como el mundo piensa, ve el texto, sino, esto es, más bien en el texto griego, transformaos, segundo imperativo de la sección, es un mandato. No os conforméis, más bien transformaos. Es un mandato, no es una sugerencia. Y el término aquí, transformaos, viene del término griego metamorfosis o metamorfos, de la raíz morfé. Y esta raíz morfé quiere decir naturaleza esencial, naturaleza inalterable. Uno puede cambiar su aspecto exterior, ¿sí o no? Por supuesto que sí.
pero uno no puede cambiar su naturaleza. Sigue siendo la misma persona. Esta palabra la utilizó Mateo al describir a Cristo en el monte cuando se transfiguró en Mateo 17:2. Véalo en la Escritura. Acompáñeme allí, Mateo 17:2. Dice el texto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esto quiere decir que la naturaleza y la gloria interna del Señor Jesucristo fue manifestada exteriormente por un breve tiempo y a un grado limitado. De la misma manera, nuestra naturaleza interna, lo que somos en el Señor Jesucristo, debe manifestarse en lo externo, pero de una manera tan completa y continua como sea posible en nuestra vida diaria. Esto es lo que llamamos las buenas obras o la vida en santidad o en santificación. Mire Santiago capítulo 2. Vaya a la carta de Santiago capítulo 2, está después de Hebreos. Versículo 14. Santiago 2:14. Dice así Santiago: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno, ve esto, dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En el texto griego es, ¿podrá esa clase de fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, la idea es hombre tonto, que la fe sin obras es muerta. Claro, la fe que el Señor nos da es una fe activa, es una fe que produce frutos espirituales. Las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, Efesios 2:10. Y esta transformación, hermanos, esta obra de santificación se logra únicamente por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo ejecuta, ve el texto, regrese a Romanos 12:2, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, esto es, de vuestra manera de pensar. Impresionante. La transformación externa es un cambio interno. ¿En dónde? Aquí, en la mente. En la mente. Y el medio que aplica el Espíritu para transformar nuestras mentes es el estudio correcto de la palabra de Dios. La misma palabra de Dios es el instrumento que su propio Espíritu Santo usa para renovar nuestras mentes, las cuales a su vez Él utiliza para transformar nuestra manera de vivir. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. La santificación y la obra del Espíritu Santo está alineada a un entendimiento correcto de las Escrituras. No podemos, escuche esto, divorciar la ortopraxis de la ortodoxia. Dicho de otra manera, no puedes tú divorciar la sana manera de vivir de la sana doctrina. Por eso es que muchos de iglesias carismáticas y pentecostales que creen ellos que están viviendo bien, no lo están haciendo bien, porque no tienen una sana doctrina. Ahora, el texto no dice transformaos por medio de la renovación de vuestros sentimientos. No lo dice. A Dios le plació en su plan perfecto que seamos transformados por medio de la facultad de nuestro razonamiento, hermanos.
Por eso Dios nos dio una palabra escrita. Escrita. Acompáñenme a 2 Corintios 3:18. Esto es un resumen. 2 Corintios 3:18. Pablo está comparando allí, contrastando el antiguo pacto con el nuevo pacto. 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Y en ese contexto llega la conclusión, verso 18, y dice, por tanto, esto es en conclusión, nosotros todos, esto es por el contexto Moisés, Pablo, los corintios y todo creyente, todo cristiano por extensión, dice, mirando a cara descubierta, esto es sin el velo de la incredulidad, al haber sido salvados por el Señor Jesucristo, nos sacó el velo. Después de haber sido regenerados. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, sin incredulidad, como en un espejo, es una referencia a la palabra de Dios, de acuerdo a Santiago 1:23, es un comparativo, como en un espejo, la gloria del Señor. Esto apunta al Evangelio del Señor Jesucristo, a la persona de Cristo. ¿Quién es Él? Es el Dios hecho hombre y la obra de Cristo. Somos transformados, dice Pablo, de gloria en gloria en la misma imagen. Esto es, somos transformados de un crecimiento espiritual al siguiente para parecernos más a la imagen del Señor. Nuestra mente es transformada. ¿Cuándo? Escuche, cuando estudias y entiendes la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es que necesitamos pastores y maestros bíblicamente calificados que puedan cumplir ese requisito de Timoteo 3, apto para enseñar, o de Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. ¿Qué significa eso? Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, que no incorpora ideas al texto, se limita a lo que el autor original quiso comunicar a su audiencia original, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Necesitamos esos hombres. Es solo con un trazo preciso en que ve el texto, en que el Espíritu Santo como un agente transformador usa las Escrituras para que te parezcas más a Cristo y menos a ti. Pero en el texto, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Sea bueno o malo, cualquier cosa que suceda en nuestra vida, sea cotidiana, doméstica, en el trabajo, en la iglesia, enfermedades, lo que sea, la respuesta inmediata y casi instintiva de un cristiano debería ser: ¿qué dice Dios en su palabra? ¿Qué dice Dios en las Escrituras? Vaya a Romanos 12, verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego en base a las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo lo hago? No conformándome a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es algo interesante aquí que veamos estos dos verbos imperativos en tiempo presente. No se conformen y transfórmense. ¿Qué significa esto? Que vivimos constantemente en nuestra vida, día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, rechazando las filosofías e ideologías de este mundo y adoptando constantemente una manera de pensar centrada en la palabra de Dios. Continuamente, hermanos, estamos analizando todo. No diga amén rápidamente, no crea que es la voluntad de Dios. Somos muy propensos a etiquetar a Dios en muchas cosas que son pecaminosas y que Él ni siquiera nos ha dado. Porque no pensamos, no vamos a la Escritura, no lo analizamos. Necesitamos continuamente analizar todo.
Es lo que la Escritura llama en Efesios 4, 22 y 24, despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Esa es la vida del cristiano. Nos despojamos de hábitos pecaminosos y adoptamos hábitos piadosos. Nos despojamos de las filosofías e ideologías del mundo y adoptamos una manera de pensar centrada en la palabra. Esta es nuestra vida constantemente. Ahora, ¿cuál es el propósito, la meta de todo esto? Véalo en el texto. ¿Para qué? Propósito. Comprobéis, esto es, examines de manera crítica cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Versículo 2, véalo en el texto. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esto quiere decir que para discernir la voluntad de Dios, los creyentes deben ser enviados una y otra vez a la escuela de la palabra de Dios y recibir instrucción por medio del Espíritu Santo. Es decir, cuando la mente de un creyente es transformada, su capacidad para pensar, su razonamiento moral, su entendimiento espiritual está en capacidad de evaluar todas las cosas como es debido y de aceptar únicamente lo que se conforma a la voluntad de Dios. Esto es buena, agradable y perfecta. Hermanos, si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, recuerde algo que lo vengo diciendo mucho. Dios te va a mostrar lo que no conoces de manera práctica cuando pongas por obra lo que conoces de manera doctrinal. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Si deberías mudarte, si deberías cambiar de trabajo, si deberías cambiar de carrera, si deberías casarte con fulano o mengana, ¿cuántos hijos deberían tener? Bueno, ponga por obra lo que Dios ha revelado de manera doctrinal. No busque caminos fáciles, no busque lo fácil. Vaya al texto, abrace la doctrina. En base a las misericordias que Dios te ha concedido en Cristo, debes manifestar tu salvación en la iglesia de 3 maneras. Somete tu vida entera a Dios. Número 1, verso 2, piense de acuerdo con las Escrituras. Analice todo. Verso 2, y tercera manera, sirve conforme a tu don espiritual, de los versos 3 al 8. Véalo en el texto, Romanos 12:3. Romanos 12:3 dice, digo pues, hago un alto allí, digo pues, en otras palabras, ese pues nos lleva de regreso al versículo 2. Dicho de otra manera, debido a que no nos estamos conformando a este siglo, y debido a que estamos transformando nuestro entendimiento conforme a las Escrituras para saber la voluntad de Dios, vea esto, digo pues, esto vincula, hermanos, el servicio espiritual a la dedicación espiritual. Y Pablo nos va a dar ejemplos de cómo se ve una vida que no se conforma a este siglo, de cómo se ve una vida que está transformando su mente con las Escrituras. Véalo en el texto. Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, esto es, bajo la autoridad que he recibido del Espíritu del Señor. Romanos 1:1, Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol. Pablo no se autoproclamó apóstol, Dios lo comisionó. Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Esto es, escuche, tanto los romanos a los que va dirigida esta carta, como a usted, cristiano, estamos en la obligación de obedecer estas palabras dichas por el apóstol Pablo, porque son con todo el peso de la autoridad del mismo Dios. Entonces, si tú no obedeces lo que Dios dice a través de Pablo, estás pecando. Estás pecando, hermano. Por la gracia que me es dada, véalo en el texto, a cada cual que está entre vosotros, esto es, a cada miembro de la iglesia de Roma, y por extensión a todo cristiano. Si esa no es tu condición, si no eres un creyente, si Cristo no es tu Señor, ven a Cristo hoy.
Esa es la voluntad de Dios. Primera Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 5. Dios quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento y conozcan al Señor Jesucristo. Si usted en esta mañana no tiene a Cristo como Señor, esta porción no es para usted. Pero sí puede ser para usted si usted viene confesando su pecado, reconociendo su miseria espiritual y abrazando al único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo. Aquí viene la instrucción, ve el texto, Romanos 12. Por la gracia que me es dada, a cada cual que esté en vosotros, aquí viene, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Esto quiere decir que pienses de ti de manera sensata. No te conformes a este siglo. Recuerde que esto nos lleva al capítulo 12, verso 2. Al contexto inmediato. No te conformes a este siglo que te dice, tú eres el rey, tú eres una reina, la vida gira en torno a ti, tú eres el centro. Piensa primero en ti, segundo en ti, tercero en ti. Pablo dice, hermanos, no se conformen al modo de pensar de este siglo. No adoptes la manera de pensar disfrazadas de cristianismo, de que debes amarte a ti mismo para amar a los demás, que debes tener autoestima. Eso caracteriza una mentalidad de pecado, hermanos. Segunda Timoteo 3, versículo 1. Segunda Timoteo 3, versículo 1. Pablo dice, hablando acerca de los postreros días, esto es desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida, estamos en este tiempo. Dice lo siguiente, 2 Timoteo 3:1, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vea esto, porque habrá hombres amadores de sí mismos. El mundo lo ve como una virtud, Dios lo ve como algo pecaminoso. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y note esto, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. ¿Debes tener autoestima? No. Eso caracteriza una mentalidad de pecado. Como lo dice el doctor MacArthur, y cito, sin importar cuánto nos hayamos fundamentado en la palabra de Dios, cuán correcta sea nuestra teología o con cuánto vigor procuremos servirle, nuestros dones no van a operar de tal modo que nuestras vidas espirituales, a menos que sean productivas, y hasta que el yo sea dejado a un lado. Fin de la cita. Desde pequeño, hermanos, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa el orgullo. El orgullo. Si ha tenido hijos pequeños, o si no los tiene, o los tiene, vaya a la escuela dominical. A ver si usted encuentra niños que dicen, no, toma mi juguete, quiero prestarte. Miss, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? No actúan así, son egoístas, soberbios, lloran porque quieren comer, obligan, piensan en ellos, tienen un concepto más elevado que el que deberían tener. Y desde pequeños, lamentablemente, la sociedad motiva a tener un orgullo propio y a no dejarnos pisotear por nadie. Nadie quiere verse vulnerable. Sin embargo, el hecho de que la sociedad valore el orgullo no quiere decir que sea bueno, admirable o digno de imitar. No lo es. Lo cierto es lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué dice? Proverbios 16:5 dice, solamente apúntelo, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Proverbios 21:4, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Pecado.
No obstante, lo que deberíamos hacer, regresando a Romanos 12:3, vea el texto, Romanos 12:3, Pablo dice, digo pues, en base a lo dicho anteriormente, por la gracia que me es dada, esto es bajo la autoridad con las que les voy a hablar, que no es mía, es del Señor. A cada cual que esté en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debería tener. Contraste, ve esto, sino que piense de sí con cordura. El término piense es froneo, que significa disponer la mente de una manera determinada. Y el tiempo del verbo nos indica una actividad constante, hermanos. Nuestro corazón es orgulloso, es soberbio, nos mete en serios problemas muchas veces. Necesitamos estar recordando una y otra vez cómo nos ve Dios en su palabra. Esto es que no debe valorar en exceso sus capacidades, sus dones o su valor, sino hacer una valoración precisa de sí mismo. En otras palabras, el orgullo humano es una reacción equivocada porque todas las habilidades y dones espirituales vienen ¿de quién? De Dios, no es de usted. Gálatas 6:3, Pablo dice, solamente apúntelo, Gálatas 6:3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y hermanos, una valoración sincera para un cristiano siempre apunta hacia abajo, nunca hacia arriba. Es lo que encontramos en 1 Timoteo 1:12. Cuando Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes un blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El primero. La expresión aquí en Romanos 12:3, con cordura, significa pensar con sano juicio, pensar con sobriedad. En palabras más sencillas, escuche, ¿qué significa entonces no tener más alto concepto de sí que el que debería tener, sino que piense con cordura? Escuche, significa que no debes verte como alguien a quien no le merece el mundo. No debes verte como superior a los demás, sino que debes pensar de ti mismo como Dios piensa de ti. Debes verte como un miembro más del cuerpo de Cristo y no como alguien especial o alguien superior que diga, uy, miren, qué miembro que soy, qué bendición que soy para esta iglesia. Incluso, hermanos, yéndonos para el otro extremo, cuando nos victimizamos y dicen, no, es que tú no conoces mi testimonio, ¿de dónde me sacó el Señor? Raíz de orgullo, soberbia. No podemos caer en eso. Y esto implica, en primer lugar, reconocer que nuestras capacidades vienen del Señor. Véalo en el texto. Romanos 12:3. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por el contexto, hermanos, medida de fe hace referencia a la medida correcta del don espiritual que Dios en su soberanía concede a cada cristiano al momento de la salvación. El término repartió indica que el creyente es receptor del don espiritual. No elige qué dones espirituales quiere tener. No escoge sus dones. Estos son dados por el Espíritu de Dios en el momento de la salvación para la edificación de la iglesia. Ahora, ve el texto, dice, cada uno. Esto nos muestra un poquito acerca de la naturaleza de los dones espirituales. Lo mismo encontramos en 1 de Pedro 4, verso 10. Acompáñeme a 1 de Pedro 4:10.
tenemos casi el mismo tenor en que todo cristiano ha recibido un don espiritual. Todo cristiano. Cada uno. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a quienes, a los otros, no a usted mismo, a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto es que cada cristiano ha recibido un don espiritual. ¿En qué momento? Creemos en el momento de la salvación. De la salvación. Ahora, regresando a Romanos 12, ¿qué cosa es un don espiritual? Hay dos palabras griegas que se usan generalmente para describir los dones espirituales. La primera de ellas es neumaticón o neumáticos, que básicamente apunta a cosas que son del espíritu, apuntan a cosas de origen espiritual. La palabra enfatiza la naturaleza y el origen espiritual de los dones. Tienen su origen en el Espíritu Santo. Y la otra palabra muy usual es carismata, que significa don de gracia, regalo de Dios. Ambos términos se usan de manera intercambiable para referirse a dones espirituales. Una definición sencilla de lo que es un don espiritual es esta: es la capacidad dada por el Espíritu Santo en el momento de la conversión para servir a otros cristianos. Es una capacidad dada por el Espíritu Santo en el momento de la conversión para servir a otros cristianos. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de todo esto? La edificación de la iglesia. Ministrarnos unos a otros. Primera los Corintios 12:7. Primera los Corintios 12:7. Dice así el apóstol Pablo: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. En la versión de las Américas dice para el bien común. Capítulo 14, verso 12 de Primera los Corintios. Dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Por qué no sirves a otros con una actitud humilde en la iglesia? ¿Por qué piensas, escuche esto, si sirvo, voy a servir en estas condiciones que no afecten mi agenda, tampoco que afecten mi comodidad? Hermanos, esto es muy común en la iglesia, lamentablemente. No es que ese ministerio no se ajusta a mis horarios, no es que llegan tarde, no es que no hicieron lo que yo les dije que hiciesen. Y pongo 1000 pretextos, y muchos de ustedes se encuentran en estos momentos sin servir, o sirviendo no a la manera de Dios. ¿Por qué no sirves a otros con una actitud humilde en la iglesia? ¿Por qué piensas así? Porque tienes un concepto más alto que el que debes tener. Ese es el problema muchas veces del servicio. Somos orgullosos. De igual forma, ¿por qué te enojas con tu esposo o con tu esposa? Porque tienes un concepto de sí más alto que el que deberías tener. Piensas primero en ti que en tu cónyuge. Este es el problema del matrimonio. No hacen las cosas como quiero que se hagan, a la manera que quiero que se hagan, en el momento que quiero que se hagan, y me amargo. Ira pecaminosa. Como lo dijo un autor, y cito, hablando de los dones espirituales: los dones del Espíritu no son medallas al mérito que exaltan al individuo, sino toallas de servicio, para que cada creyente pueda servir en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hermano, si no estás sirviendo bien, te animo hoy a que te arrepientas de este tremendo pecado. En el mejor de los casos, si hay un cristiano que no está sirviendo, es un inmaduro espiritual. En el mejor de los casos, porque
En el otro caso es que no tienes los dones del Espíritu Santo. No has sido regenerado. Piensas en ti. El orgullo es parte de tu naturaleza pecaminosa y no puedes combatir contra este pecado. Ponte a cuentas con Dios pronto. Sirve en tu iglesia si eres miembro de esta iglesia local. Recuerde, en base a las misericordias que Dios te ha concedido en Cristo, debes manifestar tu salvación de 3 maneras. La primera de ellas, somete tu vida entera a Dios. La segunda, piense de acuerdo con la Biblia. La tercera, sirve conforme a tu don espiritual. El siguiente mes, si Dios lo permite, estaremos viendo la lista de dones espirituales que siguen vigente. ¿Y qué dones espirituales solamente fueron exclusivos para la época apostólica? Amado Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor y tu misericordia y por la forma, Señor, como nos hablas como a niños para poderte entender, Señor. Nos balbuceas, Señor, como tus hijos, para que entendamos y podamos despojarnos de una manera de pensar y estilo de vida pecaminoso. Ayuda a tu iglesia, Señor, a no conformarse al modo antibíblico que este mundo abraza, que promueve el orgullo, lo pone como una virtud. Ayúdanos, Señor, a partir de ahora en adelante, a poder hacer un alto, a poder confesar nuestro pecado si hemos estado pecando, Señor, en este punto. Y no te hemos estado sirviendo a tu manera, a tu forma, viendo a los demás como superiores a uno mismo, no poniendo excusas, no poniendo condiciones, porque los dones espirituales son toallas de servicio para tu iglesia. No son galardones, coronas. No nos has investido de autoridad para mandar a otros. Eso hace la gente del mundo. Y el ejemplo máximo fue nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Ayúdanos a caminar en sus pisadas, Señor, y a matar nuestro orgullo en esta área del servicio en la iglesia local. Te lo pedimos todo esto por los méritos y la obra de Cristo Jesús. Amén.